Hipertensión arterial en atención primaria. La hipertensión arterial hace parte del grupo de enfermedades crónicas no transmisibles. Tiene una alta prevalencia a nivel mundial y esto se debe a que es una patología que no distingue entre el nivel socioeconómico ni la zona geográfica. Afecta principalmente a los adultos mayores. Cerca del 60% de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial superan los 60 años. Para el año 2025 se calcula que el número de personas con hipertensión arterial aumentará en un 20% y llegará a 1.500 millones. La hipertensión arterial se define como la elevación sostenida de la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio medidas en la consulta. Durante la consulta externa podemos encontrar pacientes con hipertensión de bata blanca. Es una entidad no tratada en la que la presión arterial está aumentada en la consulta, pero es normal en las mediciones ambulatorias. Por otro lado, la hipertensión enmascarada es lo opuesto a la hipertensión de bata blanca. Las cifras tensionales están normales durante la consulta, pero estas se elevan en las mediciones ambulatorias. La hipertensión enmascarada es de difícil diagnóstico, pues la elevación de las cifras tensionales es de predominio nocturno. Se asocia a otros trastornos como las dislipidemias y la intolerancia a la glucosa. Tienen mayor riesgo cardiovascular. En la hipertensión arterial de bata blanca y la hipertensión enmascarada, la presión arterial es mayor a 130-80 milímetros de mercurio y menor de 160-100 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial refractaria se utiliza para los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial con cifras tensionales fuera de metas, pese a la utilización de 3 antihipertensivos, de los cuales uno es un diurético. En el escenario de urgencias u hospitalización es más frecuente encontrar pacientes con crisis hipertensivas. Se hace referencia a la elevación aguda de la presión arterial. Las urgencias hipertensivas, las cifras tensionales son mayores a 180-120 milímetros de mercurio y no hay evidencia clínica de daño orgánico. Por el contrario, las emergencias hipertensivas se encuentra un daño estructural y o funcional inducido por la hipertensión arterial, que suele poner en riesgo la vida del paciente y requiere una intervención inmediata pero cuidadosa para la reducción de la presión arterial. Los órganos más afectados son corazón, cerebro, retina, riñón y vasos sanguíneos. Para la identificación de los pacientes con riesgo de hipertensión arterial hay que hacer una historia clínica completa. En anamnesis se debe centrar en buscar las posibles causas secundarias, comorbilidades que estén generando o se asocien a la hipertensión arterial, la estratificación del riesgo, tanto cardiovascular como para hipertensión arterial, antecedentes familiares principalmente de primer grado, el examen físico completo, tratando de evaluar si existe daño orgánico, hacer pruebas complementarias, un diagnóstico y el tratamiento. Durante la realización de la historia clínica se pueden determinar los factores de riesgo de cada paciente. Dentro de los factores de riesgo modificables se encuentra el tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemias, hipercolesterolemia, sobrepeso u obesidad, sedentarismo y hábitos alimenticios inadecuados. Los factores de riesgo no modificables se encuentra la herencia familiar, el sexo masculino, edad avanzada, factores psicosociales y socioeconómicos. En cuanto a la identificación de signos y síntomas, es importante tener en cuenta que la hipertensión arterial rara vez se produce como una patología única, siempre se agrupa a otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo las dislipidemias y la intolerancia a la glucosa. Sin embargo, la hipertensión arterial puede generar cefalea, somnolencia, agotamiento físico, fatiga muscular, acúfenos, fosfenos, náuseas y vómito. Durante la consulta se deben tomar 3 mediciones de la presión arterial separadas por intervalos de tiempo de 1 a 2 minutos. La repetición de las mediciones en la consulta se hacen para confirmar la elevación persistente de la presión arterial. Si es la primera vez en consulta, la medición de la presión arterial se debe hacer en ambos brazos de manera simultánea preferiblemente y se toma como valor de referencia el más alto.
Para lograr la medición correcta de la presión arterial es importante tener en cuenta que los pacientes deben permanecer sentados cómodamente en un lugar tranquilo durante 5 minutos antes de la medición de la presión arterial. Se le debe informar antes de la consulta que evite consumo de cafeína, ejercicio y fumar. Quitar la ropa que cubra el lugar de la colocación del brazalete. Tanto la espalda como los brazos deben estar apoyados para evitar el incremento de la presión arterial dependiente de la contracción muscular y el ejercicio isométrico. El brazo debe estar a la altura o a nivel del corazón. Por último, pero no menos importante, una vez hecha la medición de la presión arterial, se le debe proporcionar al paciente de forma verbal y por escrita sus cifras tensionales. Una vez hecha la medición de la presión arterial en el consultorio, se debe proceder a la clasificación. Si la presión arterial es óptima, normal alta, hipertensión grado 1, grado 2 o crisis hipertensiva. Esto es importante tener en cuenta porque a raíz de esto se identifica con qué frecuencia se debe hacer la tamización de la presión arterial y asimismo determinar el tratamiento si es farmacológico o no farmacológico. El AMPA o MAPA es una herramienta de medición automática no presenciada de la presión arterial. AMPA significa automedición de la presión arterial. Se realiza 6 a 7 días previos a la consulta, en donde se hacen 2 tomas de las cifras tensionales, una en la mañana y una en la noche. Las desventajas del AMPA es que la medición es estática, puede haber errores en su medición y no hay registro nocturno. Por el contrario, el MAPA es mucho más exhaustivo, pues la monitorización se hace durante 24 horas mediante un dispositivo. Las desventajas del MAPA es que es muy costoso, a veces no hay disponibilidad del dispositivo y es incómodo para los pacientes ya que deben usarlo durante 24 horas. La indicación del MAPA principalmente es para los pacientes con sospecha de hipertensión de bata blanca y enmascarada. Tanto el MAPA como el AMPA tienen un efecto positivo en los pacientes en cuanto a la adherencia al tratamiento y al control de la presión arterial. Una vez el paciente lleve el registro de las múltiples lecturas de la presión arterial, se debe realizar el promedio. La prueba es satisfactoria o positiva para el diagnóstico de hipertensión arterial cuando las cifras tensionales diurnas superan los 135-85 milímetros de mercurio y o mayores a 120-70 milímetros de mercurio en las noches. Para continuar, recordemos que el mantenimiento de la salud es importante ya que su objetivo es el control y la prevención de las enfermedades basadas en factores de riesgo, edad y sexo. En cuanto a la salud cardiovascular, esta hace parte de una valoración integral del paciente que en término general es sano o asintomático y mediante estas acciones nos permite realizar intervenciones tempranas para una protección específica como es el daño a órgano. En este caso, para la valoración de los pacientes con hipertensión arterial debe realizarse cribados periódicos entre 3 a 6 meses en el que se incluya cuadro hemático, glicemia en ayunas, perfil lipídico, creatinina sérica y tasa de filtración glomerular para la detección de posible enfermedad renal. De igual forma, evaluar el cociente albúmina-creatinina en orina para una detección de elevaciones de la excreción de albúmina que nos indiquen una posible enfermedad renal. Y de esta forma poder realizar una valoración periódica del daño orgánico causado por la hipertensión arterial. En cuanto a los cribados específicos para la detección de daño orgánico causado por la hipertensión arterial, encontramos recomendaciones como realizar un ecocardiograma para evaluar la función y estructura cardíaca y con esta información decidir sobre el tratamiento óptimo de nuestros pacientes, además de realizar una fundoscopia para la detección de retinopatía hipertensiva, sobre todo en pacientes con hipertensión de grado 2 o 3, además de realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones con el objetivo de buscar posibles alteraciones cardíacas y documentar su frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco. En cuanto a la escala de riesgo de Framingham, esta nos permite predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular en un periodo de 10 años como resultado de la puntuación final.
Se recomienda que esta escala se aplique a hombres y mujeres con edades entre los 40 a 75 años. Recordar, doctores, que esta escala es de su uso fácil, ya que algunas de las variables son obtenidas fácilmente en el interrogatorio de la historia clínica y examen físico. En el momento de su realización, inicialmente se debe tener en cuenta la edad del paciente, si consume tabaco, si tiene como diagnóstico diabetes, la presión arterial sistólica y laboratorios de HDL y colesterol total. Y teniendo en cuenta el puntaje total del primer paso, se obtendrá el porcentaje de riesgo a 10 años de presentar enfermedades cardiovasculares y de igual forma determinar la edad relativa de su corazón. Por último, teniendo en cuenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares a 10 años, este porcentaje nos va a permitir indicar terapias hipolipemiantes en nuestros pacientes y de igual forma nos va a permitir realizar intervenciones para la prevención primaria de la enfermedad coronaria. En cuanto a los puntos de buena práctica, como la prevención, en este punto debemos enfatizar una detección temprana mediante la tamización e implementación de medidas preventivas en aquellas personas que tienen condiciones que aumentan el riesgo de padecer hipertensión arterial. Tales personas son aquellas que tienen edades mayores de 35 años, aquellos que tienen también un incremento en el peso o índice de masa corporal, antecedentes familiares de sus padres de hipertensión arterial y aquellas personas con sedentarismo y un consumo activo del tabaquismo. Además de eso, como médicos de atención primaria, debe tenerse en cuenta que aquellas personas con riesgo de hipertensión arterial se les debe recomendar siempre una valoración médica multidisciplinaria y definir un manejo nutricional inicialmente en el que se limite el consumo diario de sal a menos de 5 gramos al día. De igual forma, dado que la obesidad es un factor de riesgo para hipertensión, se debe recomendar la disminución de su peso y en aquellas personas deben recibirse una valoración en la que se les realice una formulación del ejercicio teniendo en cuenta sus discapacidades individuales. Y como médicos en atención primaria debemos ofrecerle al paciente distintas alternativas para realizar actividad física aeróbica que comprenda 150 minutos a la semana con el objetivo de prevenir la hipertensión arterial, especialmente en grupos de riesgo. ¿Cuál es la recomendación de tamizaje y diagnóstico como punto de buena práctica clínica? Nos recomiendan que aquellos pacientes con una presión óptima menor de 120 sobre 80 milímetros de mercurio deben realizarse una medición de la presión arterial al menos cada 5 años. Aquellos pacientes con una presión arterial normal que comprende de 120 a 129 una presión arterial sistólica y de 80 a 84 una presión arterial diastólica deben tener una medición de su presión arterial al menos cada 3 años. Y aquellos pacientes que tienen una presión arterial normal alta que comprende una presión arterial sistólica entre 130 a 139 y una presión arterial diastólica entre 85 a 89 milímetros de mercurio, debemos considerar otras definiciones de hipertensión arterial como la hipertensión enmascarada y debe realizársele un seguimiento por MAPA o AMPA para medir su presión arterial por lo menos cada año. Y acorde con aquellos pacientes que presenten una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90, debe confirmarse el diagnóstico de hipertensión arterial mediante la medición en varias consultas de esta misma o mediante distintas herramientas fuera de la consulta como el MAPA o AMPA, como se nombraba con anterioridad. Para el manejo no farmacológico, la modificación en el estilo de vida será la primera línea como tratamiento antihipertensivo, en el cual se puede prevenir o retrasar la aparición de la presión arterial alta y reducir el riesgo cardiovascular. Estas modificaciones incluyen la reducción del consumo de sodio, en el que existe una fuerte evidencia de su relación con el alto consumo de sal y el aumento de la presión arterial. Por tal motivo, se le debe limitar a nuestros pacientes el consumo de esta a 5 gramos al día y en aquellas personas que tengan una restricción efectiva puede reducirse el número y la dosis de fármacos antihipertensivos necesarios cuando ya están diagnosticados por hipertensión arterial. El efecto de la restricción del sodio
Es mayor en personas de raza negra, en personas mayores y en pacientes con diagnósticos de diabetes, síndrome metabólico o enfermedad renal crónica. De igual forma, la dieta saludable es la base que se debe recomendar a cada paciente, como el consumo de una dieta DASH que es rica en granos integrales, frutas, verduras y otras grasas poliinsaturadas, que además de reducir la presión arterial, nos permite reducir los niveles de glucosa en sangre, y mediante la reducción de los alimentos ricos en grasas saturadas y grasas trans, podemos contribuir a aquellos pacientes que tienen síndromes metabólicos presentes. Otras modificaciones son el consumo de alcohol, en el cual existe una relación directa con la elevación de la presión arterial transitoria y la frecuencia cardíaca. Es importante, doctores, que se le recomiende a sus pacientes un consumo limitado de 2 bebidas estándar para hombres y 1.5 bebidas para mujeres sin llegar a la embriaguez. Además, reducir su peso, ya que particularmente la reducción de la obesidad abdominal debe ser manejada y en aquellas personas que tienen un perímetro abdominal mayor de 102 centímetros en el caso de los hombres y 88 centímetros en el caso de las mujeres, se asocia a un punto mayor de riesgo cardiovascular. De igual forma, la restricción del consumo de tabaco, ya que este es un importante factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, además de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Por esto debemos recomendarle a nuestros pacientes una disminución de su consumo, además de derivarlos a programas de apoyo para reducir el riesgo cardiovascular. En cuanto a la actividad física, se sugiere realizar al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico dinámico, en el cual se puede incluir caminar, correr, montar en bicicleta o nadar, y este debe hacerse con una intensidad moderada a intensa en 5 a 7 días a la semana, recomendando un aumento gradual del ejercicio de resistencia entre 2 a 3 días de la semana. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a encontrar 4 escenarios específicos para el inicio del tratamiento antihipertensivo, farmacológico, además de las intervenciones en el estilo de vida que se hicieron en el paciente y no logró llegar a metas en la presión arterial. Nos encontramos con un primer escenario en el que la presión arterial es normal a alta, en la que comprende una presión arterial sistólica entre 130 a 139 sobre una presión arterial diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio, en la que ya se le hicieron intervenciones al estilo de vida, pero debe considerarse un tratamiento farmacológico para pacientes con riesgo muy alto y aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares, especialmente la enfermedad coronaria. En cuanto al grupo de pacientes de hipertensión de grado 1, comprendidos como presiones arteriales sistólicas de 140 a 159 sobre una presión arterial diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio, más intervenciones en el estilo de vida, se debe iniciar un tratamiento farmacológico inmediato en aquellos pacientes con riesgo alto o muy alto y enfermedad cardiovascular, además de enfermedad renal o daño orgánico. Y en dichos pacientes, la terapia farmacológica debe ir orientada en disminuir la enfermedad crónica por medio de intervenciones en el estilo de vida para llegar a metas terapéuticas y un control de la presión arterial. Un tercer escenario es aquellos pacientes con hipertensión de grado 2 que incluyen presiones arteriales sistólicas entre 160 y 179 sobre una presión arterial diastólica de 100 a 109 milímetros de mercurio. Aparte de sus intervenciones en el estilo de vida, dichos pacientes deben recibir un tratamiento farmacológico inmediato, ya que su objetivo es controlar la presión arterial durante los primeros 3 meses. Y un cuarto escenario son aquellos pacientes con hipertensión arterial de grado 3 que incluyen presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 180 sobre presiones arteriales diastólicas de 110 milímetros de mercurio. Estos pacientes también, aparte de recibir una intervención en el estilo de vida, deben recibir un tratamiento farmacológico inmediato y su objetivo debe ser un control de la presión arterial durante los primeros 3 meses de instaurado dicho tratamiento. Teniendo en cuenta las anteriores indicaciones, el primer paso para un tratamiento óptimo recomendado será una terapia dual combinada a dosis bajas de antihipertensivos que incluyan antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, asociado a calcio antagonistas del tipo dihidropiridínico, y en este caso debemos considerar
monoterapia en pacientes de bajo riesgo con hipertensión grado 1 o adultos mayores de 80 años que también son frágiles. Además, debemos considerar aquellos pacientes con antecedentes de ataque cerebrovascular, adultos mayores y aquellos con falla cardíaca incipiente o que tengan intolerancia a los calcioantagonistas. En estos casos, debe tener una terapia farmacológica dual con ARA2 o IECAS, además de una mezcla con diuréticos tipo tiazida, y considerarse terapias duales con calcioantagonistas del tipo dihidropiridínicos asociados a diuréticos tipo tiazida en aquellos pacientes de raza negra. Recordemos que las terapias duales idealmente deben ser combinadas en una sola píldora. En cuanto al paso 2, la terapia combinada debe ir a unas dosis elevadas en las que se incluya antagonistas del receptor de angiotensina 2 o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, teniendo en cuenta las dos mismas excepciones del paso 1. Considerarse una monoterapia en pacientes de bajo riesgo con hipertensión de grado 1 o adultos mayores de 80 años que son frágiles, además de pacientes que tienen antecedentes de ataque cerebrovascular, adultos mayores, falla cardíaca incipiente o intolerancia a los calcioantagonistas. En cuanto al paso 3, la terapia triple combinada nos incluye el uso de antagonistas del receptor de angiotensina 2 o IECAS, además de calcioantagonistas del tipo dihidropiridínicos asociados a diuréticos tipo tiazida. Y en el paso número 4, la recomendación es en aquellos pacientes con hipertensión resistente en la que se debe determinar una terapia triple combinada más espironolactona u otro medicamento que beneficie al paciente en las características y su disponibilidad, costo y tolerancia. De igual forma, doctores, es importante que el tratamiento farmacológico esencialmente se usen medicamentos que estén disponibles con las mejores características para cada uno de nuestros pacientes. Además, que las terapias combinadas, como ya lo decía, sean de una sola píldora y disminuyan así el riesgo de no adherencia a los tratamientos, además de usar distintos medicamentos como los betabloqueantes en hipertensión arterial, en aquellos pacientes con un antecedente de falla cardíaca, también aquellos pacientes que tengan un infarto agudo de miocardio, que tengan fibrilación auricular y aquellas mujeres que desean un embarazo y son jóvenes. ¿Y cuáles deben ser las características de unos puntos de buena práctica clínica en el tratamiento de pacientes con hipertensión arterial? Aquellos pacientes que aún no son diagnosticados con hipertensión arterial, pero tienen un riesgo intermedio o alto de eventos cardiovasculares, no se recomienda iniciar una medicación antihipertensiva durante su valoración médica, sino realizar intervenciones en los estilos de vida. Y por otro lado, aquellos pacientes con hipertensión, aquellos que se les haya calculado un riesgo alto de evento cardiovascular a 10 años mediante la escala de Framingham, se les debe recomendar unas metas más intensivas de su presión arterial que deben ser menores a 130-80 milímetros de mercurio al iniciar el tratamiento antihipertensivo. Bueno, doctores, hasta aquí vamos a revisar entonces un caso clínico para agrupar todos los conocimientos aprendidos durante la ponencia, en el cual presentamos un caso clínico de un paciente masculino de 42 años de edad con su estado civil separado, una residencia actual en la calle 18A, número 5463 del barrio Las Palmas en Neiva, Huila, lugar de origen Palermo, Huila, una EPS que es del tipo subsidiado, escolaridad bachiller, ocupación comerciante, y quien nos suministra la información es el paciente. Su motivo de consulta es: me duele mucho la cabeza. Una enfermedad actual, un paciente que consulta por haber presentado hace 3 días, después de tomar el almuerzo, un episodio de cefalea de predominio occipitofrontal de intensidad moderada con una duración de aproximadamente 30 minutos, que mejoró con la administración de 2 tabletas de acetaminofén de 500 miligramos cada 6 horas. Asociado, el paciente refiere presentar dolor muscular en la región posterior del cuello y hombros, y el paciente refiere que es su segundo episodio en al menos 15 días. Niega otro síntoma como el dolor precordial, palpitaciones, diaforesis, visión borrosa o mareo. En cuanto a la revisión por sistemas, el sistema cardiovascular, el paciente niega dolor precordial, palpitaciones, manifestaciones periféricas,
En el sistema respiratorio niega tos, diaforesis, no cianosis, no disnea asociada. En el sistema digestivo y genitourinario sin alteraciones. En el sistema osteomuscular refiere el dolor muscular en cuello y hombros. Y en el sistema neurológico refiere cefalea sin signos de alarma. Como antecedentes médicos el paciente no refiere, tampoco refiere antecedentes quirúrgicos y traumatológicos ni alérgicos. En cuanto a los medicamentos, tampoco consume ninguno. En cuanto a antecedentes tóxicos, hay un consumo activo de tabaco. En los antecedentes mentales no refiere. Y en cuanto a los antecedentes familiares, madre y padre son hipertensos y su padre también tiene diabetes mellitus. Al examen físico es un paciente alerta, orientado en tiempo, espacio y persona, que ingresa deambulando con aparente panículo adiposo sin discapacidad para la marcha. Sus signos vitales son una presión arterial de 139/86 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 83 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5 grados centígrados, saturación parcial de oxígeno a 93%, un peso de 80 kilos, talla 162 centímetros para un índice de masa corporal de 30.5 kilogramos por metro cuadrado. Y el resto del examen físico, cabeza y cuello, mucosas son húmedas, rosadas, pupilas isocóricas reactivas a la luz, cuello móvil sin adenopatías, sin masas, no lesiones, con pulso carotidio y yugular presentes de buen tono. En el tórax es un tórax que es normoexpansible, con auscultación de ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos ni agregados, y un murmullo vesicular conservado. En el abdomen nos encontramos con un abundante panículo adiposo, la auscultación de ruidos hidroaéreos presentes, un blando depresible, sin dolor a la palpación superficial ni profunda, sin visceromegalias ni signos de irritación peritoneal. En sus extremidades son eutróficas sin edema y pulsos periféricos presentes de buen tono. En el examen neurológico el paciente está alerta, orientado en tiempo, espacio y persona, sin signos de focalización, ni deterioro motor ni sensitivo. Ahora vamos a revisar qué factores de riesgo encontramos en este paciente teniendo en cuenta lo anterior dicho. Dentro de los factores de riesgo modificables, este paciente tiene tabaquismo, sobrepeso u obesidad, sedentarismo y hábitos alimenticios inadecuados. Y en cuanto a los factores de riesgo no modificables, es que tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial y diabetes mellitus, que es de sexo masculino, y su edad. Ahora bien, analizando la presión arterial que tenía este paciente en el momento de la consulta, se decide realizar una nueva consulta con control de los resultados del laboratorio mencionados antes previamente y se realiza un test Framingham, el cual nos arroja un 4% de riesgo en promedio a 10 años de infarto agudo de miocardio y un 11% de riesgo a 10 años de un infarto agudo de miocardio o la muerte para este paciente. También se le solicitó un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en el cual encontramos un umbral de la presión arterial diurno que era de 135/85 milímetros de mercurio y en la noche de 120/70 milímetros de mercurio, lo que nos da una impresión diagnóstica de que este paciente está dentro de un rango de presión arterial normal a alto que se comprende como una presión arterial sistólica entre 130 a 139 y o una presión arterial diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. A este paciente se le recomendó continuar con las intervenciones en el estilo de vida, como dejar el tabaquismo activo, disminuir su peso corporal como venía haciéndolo y mantener unas cifras tensionales para su control. Y como el puntaje final de la escala Framingham nos arrojó un riesgo intermedio para este paciente, se asoció a una terapia farmacológica hipolipemiante para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y una mejor calidad de vida para dicho paciente. Gracias por su atención, doctores.